Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que casi siempre damos por hecho, pero que, ojo, tiene una historia increíble, fascinante y a veces bastante conflictiva. Hablamos, claro, de los derechos humanos, pero ¿de dónde salen en realidad? Vamos a hacer un viaje en el tiempo para ver cómo nació todo. Bueno, y esta pregunta es, en el fondo, la clave de todo. ¿Los derechos son algo que nos regala el gobierno, el poder de turno, o es algo que ya tenemos por el simple hecho de ser, bueno, pues eso, humanos? Parece una pregunta sencilla, pero la respuesta, o mejor dicho, la búsqueda de esa respuesta ha provocado revoluciones y ha cambiado el mundo para siempre. A ver, para entender bien de dónde viene la idea de derechos para todo el mundo, primero tenemos que hacer un ejercicio de imaginación. Hay que viajar a un tiempo en el que tener derechos no era lo normal, para nada, era un privilegio. Un mundo que, la verdad, se parece muy poco al nuestro. Si nos vamos a la antigüedad, a Grecia o a Roma, ser ciudadano lo era absolutamente todo. Significaba que tenías voz, que contabas para algo, pero si no lo eras, bueno, simplemente no existías para el sistema. Y si damos un salto de varios siglos a la Europa feudal, la cosa no cambia mucho, ¿eh? Todo dependía de dónde nacías. Si eras noble, clérigo o si te tocaba ser campesino. Tu destino estaba prácticamente sellado desde el principio. Esta tabla lo resume perfectamente, ¿verdad? La división era brutal. O estabas en un lado o en el otro. Los derechos no eran algo inherente a la persona, que va. Eran una concesión, un privilegio que venía con tu estatus social. Y claro, la inmensa mayoría de la gente vivía sin nada parecido a un derecho que les amparase. Pero atención, porque incluso en este panorama tan desigual ya estaba germinando una idea totalmente revolucionaria para la época, la de que existía una especie de ley natural, una ley por encima de todo, que era común para toda la humanidad. Y esta idea de una ley para todos iba a tener su primera gran prueba de fuego. Y, menudo momento, estamos hablando del siglo XVI, con la llegada de los españoles a América. Y aquí entra en escena una figura clave, un teólogo llamado Francisco de Vitoria, que se atrevió a hacer algo impensable, aplicar esta idea a los pueblos indígenas. Lo que planteó Vitoria fue absolutamente rompedor. Básicamente dijo, un momento, por encima de las leyes, de los reyes y de las costumbres de cada pueblo, hay unos derechos que son universales. Y lo más fuerte, afirmó que esos derechos, por supuesto, también los tenían los indígenas americanos. Esto fue un paso de gigante, el primer gran paso hacia lo que hoy entendemos por derechos humanos. Vale, pues ahora demos un salto al siglo XVII, porque aquí la cosa evoluciona y se refina hasta llegar a la idea moderna de los derechos del individuo. Y aquí es donde el pensamiento da un giro radical. El foco ya no está en una ley común para todos, sino en los derechos que tiene cada persona, cada individuo, por el simple hecho de existir. Pensadores como John Locke se imaginaron una especie de estado de naturaleza, un momento anterior a cualquier gobierno donde todos somos libres e iguales. Y el Estado, el gobierno, se crea después, con una única misión, proteger esos derechos que ya teníamos de antes. Esta forma de entenderlo lo cambia todo. Los derechos se convierten en una especie de coraza, de escudo personal. Es como si cada persona tuviera una barrera protectora invisible a su alrededor, que marca una frontera y le dice al Estado y a los demás, de aquí no pasas, protege nuestro espacio de libertad. Y esto es lo que le da una fuerza tremenda a la idea, porque si lo pensamos bien, significa que los derechos no son un regalo que nos hace un rey o un parlamento. No, son algo que ya traemos de serie. Existen antes que cualquier sociedad organizada. Por eso son inalienables. Nadie te los puede quitar legítimamente. Y universales. Son para todos, sin excepción. Claro, todo este viaje filosófico, desde esa ley natural hasta los derechos individuales, no se quedó en la teoría, en los libros de unos cuantos pensadores. Para nada. Esto fue la chispa que prendió la mecha de varias revoluciones y que al final ha moldeado el mundo en el que vivimos hoy. Podemos trazar una línea directa desde estas ideas hasta los grandes momentos de la historia. La Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia en 1789, todas beben directamente de este concepto revolucionario de que las personas nacen con derechos. Y ese mismo ADN es el que encontramos años más tarde en el pilar de nuestro sistema actual, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y con esto cerramos el círculo. Si partimos de la base de que nuestros derechos son naturales, que existen antes que el propio gobierno, ¿qué ocurre cuando una ley, aunque sea perfectamente legal sobre el papel, es profundamente injusta? Esta pregunta, que se empezó a formular hace siglos, sigue siendo hoy tan relevante y complicada como entonces. Nos deja con una idea importante.
la necesidad de estar siempre vigilantes, de cuestionar el poder y de no dejar de pelear para que lo legal y lo justo sean, de verdad, la misma cosa.